La comunidad de Voz, Canto, Expresión se construye con tu voz. Tu opinión es muy valiosa y me encantaría que dejes tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que trate en el próximo episodio? ¿Qué dudas tenés acerca de la voz? O simplemente compartime tu experiencia. Podés visitar mi página web www.magalisanchezalleno.com y suscribirte al newsletter para enterarte de nuevos episodios y recibir recursos exclusivos de exploración vocal y corporal. También vas a encontrar información acerca de clases de canto personalizadas, coaching en neurovoz y sesiones de musicoterapia y psicoterapia vocal. Activa la campanita en Spotify o en YouTube y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ser parte de este camino y darle voz a este proyecto. Elizabeth Guajardo es actriz, es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y es maestra designada Linklater por el Christine Linklater Voice Center en Nueva York. Ha colaborado nacional e internacionalmente con creadores y directores escénicos tales como Bruno Bert, Mauricio García Lozano, Laura Uribe, Carmen Mastache, Tonderay Munyev, Madeleine Potter y Geraldine Alexander. Como actriz, ha participado en montajes nacionales como La lengua en pedazos, de la Compañía Nacional de Teatro, El médico a palos, dirigida por Bruno Bert, Calle Amor, dirigida por Laura Uribe, obra acreedora de EFI Teatro, nominada a Mejor Elenco y Obra del Año en los Premios Metropolitanos de Teatro 2022, Tierra Firme, dirigida por Miguel Tercero, y Te daría mi cuerpo, dirigida por Angélica Rogel, así como internacionales como The Sherry Orchard, dirigida por Tonderay Munyevu en Oxford, Inglaterra. Forma parte de la generación Midsummer in Oxford Program 22 por parte de la British American Drama Academy con sede en Oxford, Inglaterra. Está especializada nacional e internacionalmente en técnicas corporales como las desarrolladas por Eugenio Barba y Trish Arnold, al igual que en técnicas vocales como Linklater y Roy Hart. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bienvenida, Elizabeth, al podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy contenta. Muchas gracias, Magali, por la invitación. Yo encantada de estar aquí. Bueno, te confieso que estoy muy curiosa acerca de toda tu formación, pero principalmente de este método Linklater. El año 2000, yo me pierdo con los 2024. Yo estoy haciendo la formación en técnica Alexander, ya la estoy terminando, y vino a la escuela de visita una profesora, si no me equivoco, norteamericana, no me está viniendo el nombre ahora, pero trabajaba con este método. Y justo estaba de visita por Argentina dando un seminario que me perdí, pero vino a dar una clase y fue hermosa y ella me pareció maravillosa y los principios del método me gustaron mucho y me quedé con ganas de hacerle muchas preguntas. Ella ahora está en Italia. Y Ujú. cuando vi, siempre investigo para el podcast y vi bueno, que vos estabas formada y me contestaste y me dijiste sí. Y digo, ¡ay, qué bueno! Le puedo preguntar un montón. Así que si te parece bien, empezamos por ahí, ¿no? ¿Qué es el método Linklater? Uf, creo que es muy difícil como resumirlo en poquitas palabras porque es Sí. un mundo. Es un mundo, es un viaje, son muchas cosas, pero yo creo que es un proceso, más bien, es una estructura que va muy ligada a cómo funciona la voz de manera anatómica y fisiológica. Entonces, Christine Linklater, que fue la creadora de esta metodología, y además era un genio esa mujer, ella falleció en 2020, realizó una serie de estructuras y ejercicios tomadas de técnicas diversas, de forma que pudieran servir para la cuestión del aire, para la cuestión de la postura física, para la cuestión de hablar desde los resonadores, no de una forma forzada. Ella lo que buscaba mucho, no solo en su metodología, sino también en su vida, era encontrar una forma de libertad.
Mm. Entonces creo que si yo pudiera definir muy sintéticamente qué es Linklater, es una metodología que busca liberar tensiones habituales y hacerlas conscientes de forma que podamos encontrar una forma más orgánica y más libre de vibrar, vocalmente hablando. Hermoso. ¿Y cómo llegaste a saber de la existencia, después hacer la formación? ¿Cómo fue el camino? Yo siento que fue una, ¿cómo decirlo? Una gran coincidencia, porque yo estaba haciendo un examen a mis 18 años, más o menos, para entrar a la Escuela Nacional de Arte Teatral acá en la Ciudad de México, pero no me quedé en mi primer intento y terminé por aras del destino en el norte del país, en una ciudad llamada Monterrey. Ahí de pronto fui a trabajar con una chica que hacía cosas extrañas en su estudio vocal. Entonces de pronto yo escuchaba cosas rarísimas y yo decía, ¿qué está haciendo? Y ella me decía, estoy entrenando mi voz y yo, ay, bueno, gente loca. Después como me fue interesando mucho porque yo notaba una diferencia muy clara en ella al momento que antes de hacer todas esas cosas extrañas y después, había algo en ella, en su voz, en su energía que era distinto y eso me empezó a interesar mucho, porque yo estaba haciendo un primer año en la Escuela de Artes Escénicas de allá de Monterrey. Entonces, esta chica se llama Elisa Zavala, no es una maestra ya que hizo la certificación y todo, pero es una nerd de la voz también y es increíble. Entonces, ella me empezó a hablar un poco de Linklater. Yo dije, ok, Linklater suena interesante, lo voy a investigar. Y coincidió que justo cuando ella me empieza a hablar de eso, un maestro llamado Yever Isa fue a dar un taller intensivo a la escuela donde yo estaba. Mm. Entonces yo dije, pues es mi momento. Y él dio 2 módulos seguidos, intensivo de estar encerrados como 8 horas en el teatro, 8 horas en el salón. Y yo dije, vamos a ver de qué se trata esto y por qué hacen cosas raras estas personas. Entonces, ya que entré, a mí me voló mucho la cabeza el hecho de que no era nada más pararte y hacer ejercicios con un globo y empañar un espejo y de pronto, o sea, como que no estaba centrado en encontrar una forma correcta de hablar, Mm. sino en encontrar las posibilidades que mi propia voz tenía a partir de los ejercicios que estaban propuestos. Y eso a mí me voló la cabeza. Dije, entonces puedo equivocarme vocalmente, puedo hacer cosas raras vocalmente, que además es esa idea como de que algo vocalmente está mal o está Sí. equivocado también me extraña. Pero por alguna razón, al menos aquí en México, no sé cómo sea en Argentina, está muy, 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 muy metida en la academia de, es que así no se hace. Entonces, de pronto, como encontrar esas otras posibilidades para mí fue como decir entonces, sí se puede hacer esto de otra manera y además me siento más dispuesta y además siento que mi voz es más grande. Yo siempre fui una niña como muy introvertida, entonces de pronto sentir mi voz así que llenaba todo un teatro, para mí fue muy revelador. Y de ahí pues me apañé, me quedé en un segundo intento en la Escuela Nacional de Arte Teatral y de ahí me tocó tener clase con Carmen Mastache, que es otra de las maestras designadas, Indira Pensado, que es otra de las maestras designadas, y ahí fui yo haciendo como colección de maestros porque en México en ese momento solo eran 4. De hecho eran 4, 5, digamos, para toda Latinoamérica, maestros certificados y 4 de ellos, para mi fortuna, estaban en México, 3 de ellos daban clase en mi escuela. Entonces, Wow. fui muy suertuda, la verdad. Y esto estamos hablando de una formación como actriz, Ujú. o sea, una Sí, carrera de actuación formada para actuar. sí. Y es el mismo método, se puede, o sea, puede aplicarse para gente que quiere cantar, digamos, ¿entrenás también con personas que quieren cantar? Pues se puede hacer como la traducción. De hecho, hay una chica que acaba de certificar, o sea, yo soy reciente certificada, yo terminé de certificar este año. Hmm. Hace 2 años se certificó una chica llamada Roxana Rivera, que ella es cantante, y yo siento que a nivel canto ella es una de las, así, super cracks de cómo traducir lo que está sucediendo, porque siento que
hay lugares en los que el canto y la voz hablada pueden partir del mismo lugar, pero ya el proceso para llegar a lo que se quiere es distinto. Entonces creo que las bases hasta cierto punto, una se nutre de la otra. Claro. Nos gusta. ¿Y vos tuviste que viajar a algún lugar o te formaste en México mismo? Fue una mezcla de ambas, Mm. porque, bueno, Christine Linklater dejó igual como establecido, muy establecido su paso a paso de cómo quería formar a los maestros que iban a enseñar su metodología. Entonces, cuando yo empecé mi formación, uno de los requisitos era viajar 2 veces a Escocia a trabajar directamente con Christine Linklater. Entonces, cuando tomé la decisión de comenzarme a entrenar, mi tutora, porque tenemos que tener un tutor que nos está dando por lo menos 50 horas personalizadas, es decir, uno a uno, mi tutora me dijo, vete, va a estar este taller. Si tienes por ahí algún ahorrito, agarra y lánzate. Afortunadamente sí tenía un ahorro y me dieron una beca, entonces Mm. yo me lancé a Escocia y conocí ahí a Christine. Después ese mismo año, unos meses más tarde, fui a Nueva York a trabajar con Andrea Haring, que durante la vida de Christine Linklater fue la mano derecha en cuanto a certificaciones, en cuanto a formación de maestros, en cuanto a muchas cosas. Entonces, de ahí ya fue ir y venir a Estados Unidos, a Londres, a Escocia, cada que había posibilidad de una beca o algo así. Qué bueno. Vivan las becas. Que sean infinitas las becas, por favor. ¿Y cómo es en México en general la formación de una persona que quiere ser actriz o actor si no pasa por ese método? Yo siento, uff, es que aquí a lo mejor abro una caja de Pandora, Mm, pero sí siento que hay una diferencia muy marcada entre quienes hemos tenido el privilegio, que cada vez somos más afortunadamente, quienes hemos tenido el privilegio de pasar por esta metodología y entenderla, aunque guste o no guste. Yo lo que he escuchado es, no me gusta, pero sé que funciona. O me gusta y me encanta, ¿no? Yo soy de las que me encantan y para mí es lo mejor del mundo, pero hay gente que de verdad no le gusta. Pero que aún así reconoce que sí hay algo a nivel vocal que ayuda a hacer las cosas sin esfuerzo y mm. sin lastimarse, que creo que eso es lo más importante porque yo ahora que ya doy clases como maestra certificada, me llegan muchísimos actores que ya pasaron por esta metodología en la escuela y llegan a decirme, es que ya me oxidé, ya no sé cómo hacerlo. Y yo, ¿tuviste 4 años de esta metodología y no la aprovechaste? Y me quiere, o sea, por mí mejor que me vengan a pagar, ¿no? Increíble. Pero, pero justo como esta, o sea, yo sí veo la diferencia de que cuando se hace con conciencia y cuando realmente se asimila, sí existe una base que permite a los actores, actrices, también diría locutores, locutoras, actores y actrices de doblaje, utilizar su voz por un largo rato, pero durante horas, sin lastimarse y sin cansarse vocalmente hablando. Y creo que principalmente esa es la diferencia que veo entre un actor que pasa por esto y un actor o actriz que no pasa por esto, que la voz, algo, o sea, la voz no está lo suficientemente entrenada para quienes no pasan por esta metodología para aguantar una larga jornada de trabajo vocal. Digamos, la experiencia que yo tuve fue realmente muy corta, pero esta profesora compartió algo, espero recordarlo bien, pero algo así como bueno, que nacemos todos con una voz y que por mandatos y cuestiones culturales y experiencias de vida, eso va como limitando ese uso de la voz. Como vos decías, ¿no? Empiezan a aparecer estas creencias de lo correcto, lo incorrecto, me empiezan a decir que me calle, qué feo que hablo, o no uses esa voz para tal cosa, y que todo eso va generando que de alguna manera esa voz se vaya construyendo. Yo desde mi formación llamaría que se van acumulando corazas, ¿no? Pero bueno, ella no usó esta terminología, pero
Eh, me pregunto si es así, si hay algo de esto, si lo recuerdo bien, y si los ejercicios y las propuestas de entrenamiento van orientadas hacia recuperar algo de eso. Me da mucha curiosidad de entender cómo es un ejercicio de Linklater. Sí, Christine Linklater tiene una frase que hasta parece metafísica, que ella decía mucho que liberar la voz es liberar al ser. Y ella hablaba mucho que cuando ella daba clase le decía a los alumnos, quiero escucharte a ti, no quiero escuchar a tu voz. ¡Oh, qué Entonces, hermoso! de pronto uno era así como, ¿cómo? Sí. Eso era como muy extraño, ¿no? Entonces, Christine también, igual en su libro que es Librando la voz natural, que en español está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y creo que está en línea, o en inglés, Freeing the Natural Voice. Ella tiene una historia de una niña, de una niña con una galleta de chocolate, en la cual es un ejemplo de cómo todos en la vida nacemos con este impulso primigenio que ella nombra como pang. Entonces, llega un estímulo externo y nuestra primera reacción es tomar aire suficiente para seguir ese impulso, pero quizá en algún momento el seguir ese impulso y que también es necesario nos llevó a un regaño, nos llevó a una censura, nos llevó a algún mal comentario, que se fueron acumulando y que y que se fueron traduciendo en tensiones que nos obligaron a contener el aire, a frenar esos impulsos, a tensar distintas partes de nosotras mismas, de nosotros mismos. Y básicamente lo que por donde empieza toda esta metodología es a partir de eso, que ese impulso de hablar, de decir, de sonar, de vibrar, siempre está ahí. Y es un impulso que todos tenemos, todos hemos experimentado en algún momento, pero que para aprender a vivir en sociedad y por la historia personal y vocal de cada quien, hemos aprendido a frenar ese impulso y a controlarlo, vaya. Mm, Entonces, creo que mucho de esta metodología invita al descontrol y al que de pronto como el que la mente racional y lógica no se meta tanto y juegue más el cuerpo con a ver qué pasa si ahorita descarrilo este impulso. ¿Qué pasa si de pronto ese aire que entra sale así tal cual como entró y trasladado en vibración o trasladado solo en aire? Y a ver qué pasa. Creo que mucha limitación es saber qué pasa si lo suelto, porque justo creo que pese a que es una técnica que fue específicamente desarrollada para actores, también sirve para cualquier persona porque creo que todos tenemos una historia personal con la voz de censura, de tensiones, de control, de, yo las llamo tensiones mentales que nos han ido metiendo mm. eh, a partir de distintas ideas o cosas que nos han dicho a lo largo de nuestra vida y cómo ha sido esa relación con nuestra voz, ¿no? Entonces, es todo el gran tema del inicio es eso, ¿qué me han dicho? ¿Qué me creía acerca de mi voz? ¿Qué ideas tengo acerca de la voz? ¿Cuáles son mis límites en torno a mi voz? Eh, y cómo eso está trasladado a nivel de tensiones físicas en Sí. el cuerpo. Sí, sí, Ujú. claro, así como existe, bueno, esta famosa imagen inconsciente del propio cuerpo, que es como vos decís, una caja de Pandora entrar ahí porque no Sí, sabemos las creencias que tenemos hasta que no nos lo preguntamos, ¿no? Las creencias que tenemos sobre nuestro cuerpo, creencias, bueno, limitantes, algunas buenas también, pero cómo esas sí. creencias igual nos van llevando por caminos que creemos que tomamos decisiones y en realidad no estamos tomando decisiones, está todo ahí operando como un hábito ya. Sí, Y completamente. cuál es esa imagen inconsciente de nuestra propia voz. Un camino, sí, precioso para recorrer, pero también muy doloroso. Pero si uno no. Bueno, hay algo de esto, ¿no? Imposible pensar a la voz sin el cuerpo sin la voz, como que todo lo mismo, pero siempre la voz termina explicándose aparte, siempre tiene un momento como. Sí, claro. Y están conectadas. A mí por eso creo que algo que me voló mucho la cabeza en torno a esta metodología, tanto cuando la recibí de mis maestras, tanto como cuando tuve la oportunidad de trabajar con Christine, fue es esto que Christine resumía en quiero escucharte a ti, no a tu voz, que es no es necesario que hagas demasiado para que tu voz vibre en el espacio. O sea, basta con
conectar con tu aire y ser fiel a cómo estás en ese momento y a quién eres en este momento. Ah, de tarea. Sí, sí, entonces de esas cosas que nos dijeron que no hiciéramos, de pronto te dan chance de hacerlo y es como de, ok, ¿eso cómo se hace? Sí. Se dice en México esta frase que ay, me enferma escucharlo, pero se dice muchísimo, que la voz llegue a la butaca 80 y se señala para Ay, sí, adelante, derecho, como una flecha, no como una cosa dura. ¿Se pide eso? sí se pide. Entonces, Qué creo que problema. mucho de la educación tradicional y hasta me atrevería sí, me voy a poner un poquito atrevida y hasta diría que un poco arcaica o sea, que está muy permeada aquí en México, es como de la voz se direcciona, Ah, o ah, sea, ajá, pero no es una flecha, o sea, la voz es algo que viaja en el espacio, o sea, el espacio responde a tus ondas vibratorias, la voz resuena, no va así como si fuera una flecha o una pedrada a alguien que le avientas, ¿no? Entonces, sí. es un poco. Siento que por ahí de hecho van las resistencias que puede haber con esta metodología en particular dentro de la academia, no Claro. solo por parte de los alumnos, sino también por parte de la misma planta docente en la que hay ideas contrapuestas, porque al menos en México esta educación del siglo pasado, muy arcaica, muy tradicional, muy cerrada está muy metida en la academia, entonces ha sido un poco difícil dialogar un poco, dialogar ahí, pero creo que se ha logrado. Yo fui alumna y ahora soy maestra, entonces creo que pues quienes empezaron y fueron pioneros algo están haciendo bien. Abrieron un camino, sí, qué Exacto. importante. Sí, sí, sí. Bueno, los cambios al principio generan incomodidad, ¿no? Como que hay algo de la resistencia que lleva siempre, está el miedo a perder, ¿no? El miedo A lo sí, desconocido incluso. sí, 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 es vertiginoso, ¿no? Sí, 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 como qué pasaría si dejamos todo, por algo lo hicieron así antes, ¿por qué lo haríamos distinto, ¿no? Como todas esas creencias que son tremendas. No, y acá también creo que pasa mucho que citan sin descanso a la RAE. Ah, Entonces, de pronto decir, es que la RAE esto, es que la RAE el otro, es que la forma en la que se hacía antes, ok. Y ya si de pronto uno se pone muy político es, ok, entonces estamos teniendo una educación vocal que viene desde un momento colonizante y no estamos teniendo nuestra propia traducción de lo que está sucediendo en cada una de nuestras voces que están permeadas de distintas lenguas en las distintas zonas en las que estamos, ¿no? Entonces también observar esa diversidad lingüística que existe también en los países, que yo ahí sí digo, ahí sí yo estoy segura que no es solo México, sino que también toda Latinoamérica que está permeada de un montón de cosas maravillosas, ok, entonces, ¿qué pasa si de pronto un personaje no sabe ni siquiera qué es la RAE? ¿Qué pasa si de pronto un personaje, yo que soy norteña, mexicana, qué pasa si de pronto es un personaje de mi lugar de origen que habla con pleonasmos todo el tiempo y dices que voy a salir afuera, es que ya me metí para adentro? Entonces, mm. como que hay mucho eso todavía, mucho eso, además, de otro montón de cosas que si nos quedamos platicando de eso, hablamos toda la noche. Pero es precioso esto que traes y te lo agradezco porque así como vos decís, voy a ser atrevida. Bueno, las instituciones parecen como muy agarradas a esto que vos decís de la colonización, ¿no? En los conservatorios de música clásica, donde se sigue buscando un sonido europeo, que ya ni sabemos cuál es, ni de qué época, ni nada, que parece ser un sonido operístico, entre comillas, para todos los periodos, o la frase, seguir escuchando Mozart, no se canta así, ¿no? Como si Mozart hubiera dejado un cassette para instruirnos a Exacto. todos en el sonido que él quería, lo vamos escuchando y nos pasamos la posta. Bueno, ¿no? Como esto mismo, ¿por qué hablar de una manera, como tener estas formas fijas, no abrazar justamente esta pluralidad y Mm. todos estos, sí. Y la riqueza sonora que existe en las identidades que cada región, no solo cada país, sino cada región crea. Sí.
O sea, la identidad cultural, la identidad sonora que existe en el norte de México no es la misma que existe en el sur, más pegado a Belice, y no Mira, es la misma que existe en el centro. Entonces, hay una multiculturalidad que yo siento que si seguimos en este pensamiento, pues sí, eurocéntrico, colonizante, en la educación vocal, yo siento que estamos perdiéndonos de cosas, pero maravillosas. sí, y siempre queriendo como imitar Ujú, una cultura creyendo que es de donde viene el teatro, ponele, ¿no? Como exacto. también se dice mucho eso, ¿no? De la cuna del teatro, ¿no? Como una cosa así. Exacto, Que por supuesto, completamente. Acá igual. que insisto, no es como un sonido que no, ya no sabemos cuál es, creo yo. Ujú. Porque ha Eh, evolucionado, porque la naturaleza también de la lengua, de los ritmos, de los sonidos, es evolucionar. sí, sí, sí. ¿Y te formaste también en la técnica Roy Hart, puede ser? ¿Digo bien? No estoy formada como tal, pero también he practicado esa Mm, técnica porque afortunadamente es que yo de verdad fui muy suertuda porque a mí me tocó trabajar con dos maestras que son Carmen Mastache e Indira Pensado, que fueron formadas por una maestra argentina llamada Cosana Luca, que ella estuvo muy, muy, muy metida en o sea, con Roy Hart, ella estuvo ahí haciendo también todo. Y justo hablando de esto de la colonización, ella llegó a Latinoamérica, no solo a México, a Latinoamérica, y a cada lugar que ella llegaba era, yo les voy a pasar esta técnica, pero adáptenla a su contexto. Ella llegó y lo pasó y dijo, adáptenlo a la mexicanidad, acá en México, porque si no resulta una práctica colonizante, y tampoco se trata de eso. mira. Entonces, o sea, yo fui muy suertuda porque además mis maestras se formaron primero con Cosana y después se metieron a Linklater. Entonces, ellas son maestras que sí manejan ambas y pues por cuestiones logísticas y lo que sea, ellas no tienen el certificado Reinhardt, pero híjole, yo siento que si hay dos maestras exponentes grandísimas del Reinhardt en México, son ellas dos. Entonces, he sido muy afortunada de que pude hacer cosas locas con mi voz desde el Reinhardt y cosas locas con mi voz desde el Linklater. Entonces, en ambas también. Creo que además llega un punto en el que una nutre a la otra, porque Mm. Linklater te libera de cierta forma y te va quitando las piedritas del camino para que con Reinhardt llegues y grites y hagas cosas rarísimas y hagas guturales sin lastimarte. ¿Tenés una definición para compartirnos De Reinhardt, de Roy Hart? Reinhardt creo que son las voces extraordinarias. Es la gimnasia vocal. Yo creo que sí son, o sea, es el equivalente a hacer acrobacias con la voz. Completamente. Sí, todas las voces extraordinarias prohibidas que Reinhardt los llama también como voces profanas, ahí están en el Reinhardt. Mira, qué linda definición. Ujú. Como, sí, algo de permitirse la aventura, ¿no? Sí, hasta expandir los límites de la voz incluso. Todo eso que nos han dicho que hace daño, que lastima, Mm. que está prohibido. De pronto, yo recuerdo una función que tuve el año pasado, yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y me enfermé y yo seguía gritando y gritando y gritando y así enferma, en ningún momento me lastimé. Entonces, justo volvemos a lo de las tensiones mentales, que ¿qué tensiones mentales hay acerca de los extremos y las voces extraordinarias que tenemos, que nos han Sí. dicho que no podemos llegar hasta allá o que no son humanamente posibles y que de pronto este señor Roy Hart vino y dijo, claro que se puede y todos sus maestros así, tal cual han seguido pasando la voz y se ha vuelto, es una cosa súper divertida. Y si vos, por ejemplo, tenés que preparar un personaje para una obra de teatro, ¿tenés un proceso propio desde alguno de estos dos métodos, técnicas? ¿Creaste algo personal, algo que nos puedas contar? Yo ahí sí me meto principalmente con Linklater. Em, yo exploro mucho el texto en susurros porque me ayuda a la memoria. Mm, Entonces, susurros muy abiertos. Y después me meto a jugar con los resonadores. En Linklater hay una parte en la que se disocian, por así decirlo, los resonadores y ella los nombraba como pecho, boca, dientes, paranasales, nariz, paranasales de arriba y cráneo. Y cada uno pues tiene un tipo de energía que si uno lo hace a media se lastima porque ya entró la tensión.
Ajá. Entonces, yo empiezo a trabajar primero con ver cómo los puedo combinar, en qué momento me voy a uno y luego a mitad de la frase me bajo a otro y a ver qué pasa con eso y ya después el director me dirá si estoy por otro lado o quiero otra cosa. Y en casos muy específicos en los que a lo mejor se me pide que grite, en los que se me pide que vaya creciendo hacia algo que a lo mejor va a ir más pegado hacia el Roy Hart, sí lo trabajo como combinado, por así decirlo. En algún momento o sea, va a ser un glitch la voz, entonces voy a empezar en tal resonador y me voy acá, pero casi siempre es mucho explorar, a ver qué pasa, a ver qué funciona, porque, pues sí, Linklater abre posibilidades, muchas, y a partir de esas posibilidades hay unas que van a funcionar, hay otras que no, entonces vamos a ver, es mucho de jugar a ver qué funciona Mm. y qué no. Sí, te escuchaba y pensaba en algo de eso, ¿no? Como muy al servicio de la imaginación, al servicio Ujú. de, sí, pensar al cuerpo como un gran espacio interno, esto, ¿no? De ir a una aventura, ¿no? Porque fisiológicamente por ahí puedo no estar de acuerdo con pensar al pecho como un resonador, pero sin embargo es cierto que no es lo mismo pensar en un espacio ahí que pensar en el cráneo, ¿no? Entonces como bueno, darse ese permiso de decir voy a pasar como por estas, sí, estas maneras distintas de sonar, eh, creo que con alguien que acompañe muy amorosamente esto que vos decís, vení a jugar, no pasa nada, Sí, todo va a estar bien. Eh, sí, y que justo es, vamos a ver qué sale. sí. Sin querer controlar y aquí voy a hacer esto y aquí esto y Ah, aquí esto, vamos a descubrir. Yo tenía un profesor que decía, sean más como Colón y menos como Einstein, descubran más, inventen menos. Entonces, sí tenía por ahí algunas cositas interesantes. muy bueno. ¿Y qué significa ser miembro de la British American Drama Academy? Ay, pues por ejemplo, yo siento que acá en México específicamente da otra perspectiva, porque Mm, de pronto siento que el teatro mexicano específicamente se ha ido a un lugar muy, que no siento que sea 100% eurocéntrico, pero sí creo que está buscando una imitación de las cosas raras que se están haciendo en Europa o en Estados Unidos. ajá, Y al mismo tiempo está metiendo una locura y una temática política muy fuerte de mexicana. O sea, de pronto hubo un momento en el que todo lo que había en cartelera de teatro era sobre desapariciones forzadas. Entonces, de pronto todo era acerca de feminicidios, de pronto todo era acerca de lo que nos duele, nos duele, nos duele, nos duele, nos duele. ajá, Y siento que también el poder tener una visión privilegiada desde otro lugar acerca de lo que implica hacer teatro en México, ujú, también abre una ventana a sí tocar esos temas políticos que son importantes de otras maneras, de forma que sea muchísimo más inteligente y muchísimo más, no quiero decir amable porque no es la palabra, pero muchísimo más digerible el hablar de temas tan complejos como lo es el narcotráfico, como lo es las desapariciones, como lo es los feminicidios, como es toda la situación de violencia que existe en el país, sin ser condescendientes o sin banalizarlo. Entonces, como que a mí, justo el haber ido a la British American Drama Academy me dio esa perspectiva externa mm, de cómo la gente habla de temas políticos de distintas formas y desde distintas poéticas. Y ajá. cómo yo podría trasladar eso a mi propia poética como actriz o si en algún momento dirijo como directora o como colega, Claro, simplemente. sí, creo que debe haber habido ahí toda una revolución en México a través de la película, ¿no? No me acuerdo el nombre, soy malísima para los nombres, perdón. La de Eh, Emilia Pérez. sí, Sí. claro, de todos modos, sí, obviamente es algo que culturalmente eh, no me pertenece, por supuesto no soy mexicana, siempre celebro de todos modos que los temas se expongan, ¿no? Como que estén, porque creo que también venimos de épocas donde se disimulaba, ¿no? Como que existía Mm. una sociedad del bien, donde,
Sí, donde había mucho que no pasaba, o sea, como que no. no Entonces, pasa. bueno, me parece que por ahí es parte mismo de la torpeza de empezar a decir un montón de cosas, que es parte de lo que está pasando en un montón de, diría alrededor del mundo, ¿no? Como mucho del poder decir a veces es atropellado, ¿no? Justamente porque hay poco tiempo, hay poco espacio, entonces es como que una vez que hay un lugar para decir, se diga, pero bueno, siempre está buenísimo tener una mirada propia y saber, como vos decís, que hay distintas poéticas y distintas maneras. Ujú. Pero, digamos, yo te lo preguntaba más que nada en relación a si tuviste una formación en el exterior que haya sido distinta a la mexicana. Ah, sí. Sí, siento que es que siento que a los ingleses no les importa hacer las cosas como nadie y no Mira, les importa hacer las cosas bien. ellos son la cuna del teatro, ¿viste? Entonces es como Entonces, que ellos a quién van a básicamente, referenciar, si todos decimos exacto. como los Entonces, ingleses. a ellos les vale todo y toman y desbaratan las obras y las rehacen y las reinventan y eso para Claro, mí fue maravilloso. claro. Porque yo, por ejemplo, aquí en México yo odiaba a Chekhov. A mí me ponían a hacer alguna obra de Chekhov y yo, ay, no, por favor. Pero sí creo que es la forma mexicana en la que Que se se ve, aborda. claro. Entonces, y acá sí está muy metido en la academia el hacer bien a Chekhov, el hacer bien a Shakespeare, el Sí, hacer sí, bien a eso, Brecht y el sí, bien, sí. bien. Y allá les vale. Entonces, a mí me encanta que les valga tanto y que digan, haz lo que quieras con la obra siempre y cuando sepas el por qué y para qué lo estás haciendo. Mira, claro. Entonces, para mí sí fue así de, uff, vámonos, vamos a darnos vuelo. Claro, precioso, sí, sí, de ahí también viene toda esta libertad que sin duda va en la voz, ¿no? Viaja en la voz. Sí, 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 esto de completamente. hacer bien a Shakespeare es muy, muy, muy habitual escucharlo, como... Además, ¿cómo se hace bien a Shakespeare? Yo creo que ni él sabía cómo se hacía No, eso. porque dejó el cassette, igual que Mozart también dejó el cassette. No, es claro, ahí dejó todo grabado de cómo quería paso a paso. Sí, o sea, a mí me parece muy absurdo. Bueno, Elizabeth, en este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. Pues yo creo que es una imagen de que invita también a habitar el cuerpo. Que a dejar de pensar que la voz no está únicamente justo en esta zona donde viven las cuerdas vocales, sino que también va más allá y que el aire al final del día es el combustible de nuestras voces. Y entre más espacio busquemos o más espacio a nivel propioceptivo, imaginativo, podamos buscar, quizá por ahí algunos de nuestros músculos se van a activar un poco más y van a dejar que haya un poquito más de espacio para que ese combustible vocal entre y pueda salir de manera más, pues sí, mucho más libre, más potente. Y cuando vos, por ejemplo, contabas esto de que preparabas tus exámenes para la academia, ¿no? De actuación, ¿se pedían cosas específicas con respecto al uso del aire? Sí y no. Mm, Creo que a inicios de mi formación en ningún momento hubo esa petición como tal, mm, pero sí era como de, ah, está haciendo algo raro el ritmo, está haciendo algo raro tu voz, está haciendo algo raro tal, no te creo. Pero a partir de mi tercer año me tocó trabajar con un maestro que estaba formado en una técnica desarrollada por Eugenio Barba, sí, que de hecho es argentino, se llama Bruno Bert. Entonces, sí. con Brunito, él sí era de, sí nos decía todo el tiempo, es que no están respirando. Y se nota porque su movimiento está cortado y su voz está disociada de su cuerpo. Entonces, con Bruno fue mucho ok, si me voy a mover, respiro. Si voy a hablar, respiro. Si me voy a mover y hablar al mismo tiempo, respiro. Y cada respiración va a tener un ritmo distinto y va a dar algo distinto. Entonces, obviamente, pues la voz no va por un lado y el cuerpo va por otro. Es algo que está integrado. Mm, Y es algo que cuando está integrado encuentra su propio ritmo y su propio balance. A diferencia de cuando lo queremos imponer de una manera, es como hacer o sea, como hacer un trabajo en equipo en el que cada quien hace su parte y luego uno llega y lo pega. mm, Entonces, es mucho más fácil si desde un inicio claro, la respiración es quien manda en el movimiento y en la voz. sí.
Sí, sí, y en la voz misma me ha pasado muchas veces en espacios de formación donde por ahí se dice, es que los chicos llegan en el momento del escenario, el cuerpo está bárbaro, está presente, están ahí, saben el texto, pero la voz no aparece. Entonces tienen que trabajar la voz. Y siempre me hizo como mucho, bueno, ruido esta frase. eh, es imposible que el cuerpo esté ahí y que la voz no. O sea, como que ¿no? Como que en realidad hay todo un trabajo que no está haciendo esto, como vos decías, desde el inicio todo unido. Se Exacto. está esperando que la voz se trabaje al final. Y que Como sea parte. algo, claro, aparte, como algo incluso, hasta diría como de rehabilitación vocal, ¿no? Ujú. Sí, y al final del día yo siento que si, por ejemplo, en una clase, y eso yo lo viví clarito con Bruno Bert, si en la clase de movimiento o de teatro físico ya estás trabajando el cuerpo, desde ahí empieza a trabajar la La voz, voz. porque el mismo cuerpo, la configuración física en la que estés, ya te va a ir dando una pista de la calidad vocal que puede jugar por ahí o que ya instintivamente quieres jugar por ahí. Entonces creo que también es muy complejo que lo quieran separar o que sean como cosas distintas, sino que sí creo que desde un inicio es, entonces si de pronto me jorobo aquí y cierro todo el cuerpo, entonces voy a hablar de una manera y ya me da una cierta calidad. De pronto hago todo el cuerpo y entonces quiero hablar bien y quiero hablar correctamente. Para que la voz llegue a la Para que butaca la voz 80. llegue como flecha a la última butaca de hasta arriba, en lugar de realmente estar interesados en qué sucede a nivel vocal cuando el cuerpo se modifica. Es interesante esto que vos decías hace un rato de hacerlo a la mitad. Creo que Ujú. eh, a veces me parece que lo que nos ocurre es un poco eso, ¿no? Como que está el cuerpo, está la intención, está el impulso, está el jorobarse y querer poner la voz así, pero el miedo a lastimarme, no sé si va a estar bien, no sé si va a llegar a la butaca 80, no sé si el aire lo estoy haciendo como me dijeron, todo eso queda como en la mitad. Queda a la mitad y yo creo que en cuestiones de la voz, lo peor que uno puede hacer es hacerlo a la mitad, Mm. porque yo le digo mucho a mis alumnos, con la voz pasa que está o no está. No puede estar la voz a medias, porque cuando está la voz a medias es como si una parte de nosotros estuviera ausente también, porque lo estamos como intentando controlar por ahí, o sea, es parte de esta misma censura. Entonces, pues es eso, un grito no se puede hacer a medias. Mm. Un bostezo no se puede hacer a... ¿cómo vibras a medias? O Mm. vibras o no vibras. O están las ondas sonoras o no están. Entonces creo que lo interesante justo es pues aventarse y si no sale, pues no saldrá y buscaremos otras maneras, pero hacerlo, porque creo que si hay algo que nos puede lastimar vocalmente es hacer las cosas a medias y hacerlas con miedo. ¿Siempre quisiste ser actriz? No, yo quería ser odontóloga. Excelente. ¿Y qué hacemos acá? Yo quería ser odontóloga y yo vengo de linaje médico, soy la única no médico de mi familia, entonces yo estaba destinada a estar en el área médica. Mira. ¿Qué pasó? No lo sé, pero terminé aquí. ¿Y sentís que algo... A ver, ¿cómo hago esta pregunta? ¿Qué crees que te enseñó más de vos, como todo el proceso de la Academia de la Actuación, o un viaje profundo de conexión y descubrimiento con la voz, de esa libertad vocal? Que ya dijimos que están unidos, pero de alguna manera vos encontraste un camino hacia la voz distinto con Linglade. Sí, y es que definitivamente creo que están juntos, pero sí creo que en el momento que yo comencé mi formación como maestra Linklater, se me abrió pues justo un mundo de posibilidades y se me abrió otra ventana en la que no nada más yo podía comenzar a citar a mi señor padre y a todas y cada una de sus lecciones de anatomía, sino que también encontré una manera de jugar con una metodología y una técnica sólida, que yo creo que la técnica es el aire, pero justo sí creo que la formación Linklater a mí
me hace, cada vez que la revisito y cada vez que me vuelvo a poner en el lugar de alumna, me hace descubrir cosas distintas sobre mí misma como persona y sobre mí misma como actriz. Esa posibilidad de redescubrirme cada vez que vuelvo al papel de alumna, creo que es algo que me ha dado mucho desde esta metodología, porque cada vez es distinto y la repetición creo que es una de las grandes bendiciones que tenemos en las artes. ¿Y sentís que tu voz siempre fue libre o se fue aprendiendo a liberarse? Creo que fue aprendiendo a liberarse. Incluso siento que, obviamente, hoy en día no siempre es libre, Mm, porque hay lugares donde no está permitido que las voces sean libres mm, todavía. Y creo que también parte de haber decidido certificarme como maestra Linklater es una cierta rebeldía a buscar qué tantos otros espacios de libertad se pueden abrir mm, a partir de pasar la voz. ¿Qué tanto se puede hacer a partir de eso? Y sí, yo siento que este trabajo con la voz jamás termina. Si no es una cosa, mm, es otra. sí. Entonces sí creo que es un trabajo constante en tensiones físicas, tensiones mentales, tensiones sociales, tensiones culturales, tensiones que están a la N potencia y que quizá algún día que sea muy ancianita se acaben las tensiones o no. Pero lo divertido es el camino también de irlas descubriendo e irlas desamarrando como si fueran pequeños nuditos. Sin duda. Gracias, Elizabeth. Un placer hablar con vos. Aprendí muchísimo escuchándote y qué suerte que estés formando actores y actrices y que tengas sí, esta mirada y que todo te haya ido como encontrando por lo que contás. Sí, no, muchísimas gracias por el espacio, Magali. Yo feliz de compartir la voz que me han compartido, que no es solo mía, sino que yo tengo un eco de varias voces que me han ido pasando la voz de mis maestras específicamente queridas. Y qué alegría conectar sobre todo. Gracias. Y así termina la charla que tuvimos con Elizabeth. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de todo su trabajo en relación a la voz y la actuación. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.